Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles a la distancia con el propósito de continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y el tema que hemos de estudiar en esta ocasión lleva como título Que no se pierda la individualidad en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en qué momentos en específico es fundamental recordar la individualidad en la relación matrimonial, y la base bíblica está en Efesios 5, versículos 21 al 22, que dicen así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros. Luego el texto 22 agrega: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, los momentos en específico donde es fundamental recordar la individualidad en la relación matrimonial es de acuerdo a la parte final del versículo 21, donde dice: en el temor de Dios, porque cuando no hay temor de Dios en el matrimonio, es fundamental, es necesario, es indispensable, es menester recordar nuestra responsabilidad individual delante de nuestro Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, e igual a veces es mejor quedarse solo. Y la base bíblica está en Lucas 17, versículos 29 al 30 y los versos 34 y 32, que dicen así: Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma. Luego el texto 34 agrega: estarán dos en una cama, porque así como Lot estaba en su cama con doña Lot, la Biblia enseña en el texto 32: acordaos de la mujer de Lot, porque así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muchas personas tomarán su decisión individual de ir en contra de la voluntad de Dios, como lo hizo doña Lot, y en ese caso es muy importante seguir el ejemplo de Lot, que fue salir de la ciudad de Sodoma, aún sabiendo que salía solo, porque la salvación es individual. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver en qué sentido el matrimonio debe de entender el tema del juicio de Dios desde una perspectiva individual, y la base bíblica está en Romanos 14, versículos 5 y 12, que dicen así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Miremos la parte final del versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Luego el versículo 12 agrega: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que el matrimonio debe de entender el tema del juicio de Dios desde una perspectiva individual, en el sentido de que cada uno de los integrantes del matrimonio será juzgado delante de Dios de acuerdo a sus propias convicciones. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver de qué se deben de asegurar ambos integrantes de la relación por el bienestar del matrimonio. Y la base bíblica está en Lucas 6, versículo 46, que dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Es decir, ¿por qué los integrantes del matrimonio reconocen a Cristo como su Señor si no cumplen con la otra parte de lo que dice el texto bíblico? Porque menciona: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, que ambos integrantes de la relación deben de asegurarse por el bienestar de su matrimonio, de vivir en obediencia, de vivir haciendo lo que nos ordena el Señor, porque es la única manera de triunfar en el matrimonio. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver a dónde deben de inclinar su corazón los de la relación cuando se trata de demostrar su lealtad. Y la base bíblica está en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 19, 23 al 25, que dicen así: y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Notemos cómo inicia el texto bíblico. Y dijo a sus criados, y nada declaró a su marido Nabal. Luego el texto agrega: y cuando Abigail vio a David, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y por último, el texto menciona: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Es muy importante analizar que en este relato bíblico, Abigail es la esposa de Nabal, y como Nabal se comportó como un insensato,
como Nabal era un hombre perverso, como Nabal hizo cosas que desagradaban a Dios, Abigail demostró por su decisión y su conducta que su corazón estaba inclinado a demostrar su lealtad a Jehová antes que su lealtad a su marido. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cómo los matrimonios pueden glorificar a Dios en este mundo como buenos administradores de su gracia. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, que dicen así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 10 encontramos lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, cada matrimonio, según los dones que ha recibido de parte de Jehová, debe de utilizarlos para ministrar a los demás. Luego el texto 11 agrega: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En otras palabras, si algún matrimonio habla, si algún matrimonio ministra, que se asegure de hablar y de ministrar conforme a las palabras y conforme al poder que ha recibido de parte de Dios el Espíritu Santo. Porque al hacerlo de esta manera, el texto dice que Dios es glorificado por medio de Jesucristo. Por lo tanto, los matrimonios pueden glorificar a Dios en este mundo como buenos administradores de su gracia, utilizando sus dones y sus talentos para ministrar y para bendecir a los demás. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a los corazones del matrimonio y su individualidad. Y la base bíblica está en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 7 al 8, que dicen así: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Notemos lo que dice el versículo 7. Y David mi padre tuvo en su corazón. Luego el versículo 8 agrega: Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña con respecto a los corazones del matrimonio
y con respecto a la individualidad de cada integrante del matrimonio, es que cada uno de ellos puede tener sus propios deseos y sus propios gustos, así como David tenía el deseo de hacerle casa a Jehová para glorificar su nombre. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cómo deben de manejar los individuos de la relación la información de las personas que confían en ellos. Y la base bíblica está en Mateo 17, versículos 1 al 2 y el versículo 9, que dicen así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte. Luego el versículo 2 menciona: y se transfiguró delante de ellos, es decir, cambió su figura delante de ellos. Por último, el versículo 9 menciona: Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Al conectar estos 3 versículos, nosotros podemos entender que los matrimonios deben de manejar la información de las personas que confían en ellos con mucha responsabilidad y con mucha privacidad, así como Pedro, Jacobo y Juan debían de manejar la información que Jesús les reveló a ellos aparte. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué aspectos no deben de considerar a la hora de cumplir con la misión que les fue asignada por Jehová. Y la base bíblica está en Génesis 22, versículos 1 al 3, que dicen así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: aconteció que probó Dios a Abraham. Luego el versículo 2 menciona: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Finalmente el versículo 3 menciona que Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Al conectar estos 3 versículos, nosotros podemos concluir que el aspecto que no debe de considerar la persona del matrimonio a la hora de cumplir con la misión
que le fue asignada por Jehová es la consecuencia que asumirá con su pareja después de haber cumplido con así ha dicho Jehová. Porque Abraham se levantó muy de mañana, se fue al lugar que Dios le dijo, con la determinación de obedecer el mandato de Jehová, la prueba que le puso Jehová de sacrificar a su hijo, sin considerar las consecuencias que tendría que asumir al regresar a su casa y tener que enfrentarse a su esposa Sara. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es una de las pruebas más difíciles de afrontar dentro del matrimonio a manera individual, y la base bíblica está en Job capítulo 2, versículos 9 al 10, que dicen así: Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiero que notemos lo que dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: Maldice a Dios y muérete. Luego el versículo 10 agrega: Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. En todo esto no pecó Job con sus labios. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que una de las pruebas más difíciles de afrontar dentro del matrimonio son los ataques terribles de Satanás, sin contar con el apoyo de nuestra pareja. Más bien, es muy complicado tener que lidiar con el ataque de Satanás y también tener que mantenerse firme contra los ataques del cónyuge que se está dejando utilizar por el mismísimo Satanás. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que es muy importante recordar la individualidad en la relación matrimonial, en aquellos escenarios donde se ve claramente que la pareja no tiene temor de Dios. Vimos también que hay ocasiones en el matrimonio que es mejor quedarse solo que estar mal acompañado, porque la salvación es individual. Por otro lado, nosotros vimos que en la relación matrimonial tenemos que tener muy claro en nuestra mente que cada uno será juzgado delante de Dios en base a sus propias convicciones. Y es por eso que cada integrante de la relación debe de asegurarse de ser obedientes al Señor en todo sentido de la palabra. De hecho, nosotros vimos que es muy importante demostrar por medio de nuestra conducta que nuestra primera lealtad debe de ser siempre hacia Dios y después hacia la pareja. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue
que los integrantes del matrimonio pueden glorificar a Dios utilizando sus dones y sus talentos para ministrar a los demás. Vimos también que cada individuo de la relación puede tener sus propios gustos y puede tener sus propios deseos. Además de eso, nosotros vimos que los integrantes de la relación matrimonial deben de manejar la información de otras personas que han confiado en ellos con mucha responsabilidad y con mucha privacidad. Inclusive nosotros concluimos que a la hora de obedecer a Jehová no debemos de detenernos a considerar las consecuencias que tendremos que afrontar con nuestra pareja. Y lo último que nosotros estudiamos fue que es muy difícil y muy desafiante tener que afrontar los ataques terribles de Satanás sin el apoyo y sin el aliento de nuestra pareja. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que aunque es bueno que podamos ser salvos en pareja, es muy importante tener claro que la salvación es individual. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.